La idea de este webinar es que primero vamos a tener la presentación de Nikos, que nos va a hablar sobre lo que es el diagnóstico a través de la ecografía y las imágenes, principalmente ecográficas, de la enfermedad venosa pelviana, que es la nueva terminología que se usa, que involucra, digamos, ya no es el síndrome de congestión pelviano, ni nada de eso. Este es un síndrome de la enfermedad venosa pelviana, que es una enfermedad en sí, que tiene distintas vertientes, digamos, vertientes obstructivas, vertientes de reflujo, vertientes de dilatación, que son interesantes y combinadas también, mixtas, y cuyo diagnóstico el día de hoy cada día es más importante. Es un diagnóstico esencialmente, a mi entender, en primera instancia clínico, después ecográfico a través de la ecografía transabdominal, transperineal, ecografía transvaginal también que nos sirve, y acompañado siempre, en nuestro caso, que somos flebólogos dedicados a las piernas principalmente, también vemos siempre acompañado la ecografía de las extremidades inferiores. Un porcentaje bastante alto de los pacientes que tienen síntomas, o solo telangiectasis a veces de las extremidades inferiores, tienen una enfermedad venosa pélvica que se demuestra como una sobrecarga de la subdermis, digamos, y del desarrollo subdérmico, y por eso que produce tanta vena reticular de pequeño tamaño y también mucha telangiectasia. La enfermedad venosa pelviana es bastante importante en ese sentido y produce bastantes pacientes que tienen síntomas y molestias, muchas veces con ecografías de las piernas normales, hechas por cualquier ecografista, pero cuando uno va a ver dirigidamente la ecografía transperineal, encuentra puntos de fuga pelvianos, y luego si uno ve transabdominalmente o con la ecografía transvaginal, reflujos a nivel de las venas que acompañan los ovarios o el útero, la vagina, y con tanta frecuencia en las mujeres durante los embarazos se producen la alteración de las venas pelvianas con aparición de varices vulvares y hemorroides, que son todas parte al final de un mismo fenómeno, que es una enfermedad venosa que en un comienzo partía solo el callado safenofemoral. Cada día vamos más arriba y estamos viendo que muchas pacientes y muchas personas sufren de esta enfermedad, y esta enfermedad afecta a las piernas y cuyo diagnóstico antes no era encontrado. Decíamos que eran pacientes que eran media, no sé, no encontramos los síntomas, pero le duelen las piernas, se le hinchaban y constantemente tenían molestias. El día de hoy muchas de esas hemos encontrado que son los reflujos que escapan a través del piso pelviano, a través de los puntos de fuga, y saturan y producen una hipertensión venosa, muchas veces subdérmica, y que no se desarrollan con grandes varices visibles, ni muchas veces, y en otras veces producen reflujos que aparecen por debajo por ejemplo, el callado safenofemoral, por debajo del callado aparecen reflujos bajo la válvula preostial, que son, teniendo una válvula preostial y una válvula ostial competentes, aparecen reflujos en la safena hacia abajo, y que vienen muchas veces conectados desde venas perineales, y después uno las sigue hacia arriba y encuentra también que vienen desde las venas que acompañan los ovarios o las trompas o el útero, y eso es muy interesante el día de hoy, ya que yo creo que entre un 20 y un 30% de las pacientes mujeres que consultan en el flebólogo por una molestia en las piernas, uno va a encontrar alguna cosa perineal o pelviana definitivamente. Así que bueno, sin más, siendo ya las 8 de la noche y 8 minutos en Santiago de Chile, tengo el gusto de dar inicio a este webinar, que es una petición que me hizo particularmente la Sociedad Chilena de Flebología. Yo soy parte del comité científico de la sociedad y encontraba que era muy importante este tema y que todos los flebólogos se enteraran de esto, y también invitamos a las sociedades de ginecología, que lamentablemente no se interesaron mucho en esto, de venir a escuchar este webinar, porque sí, es un tema que los ginecólogos, al menos en mi país, en Chile, no lo manejan, no lo entienden muy bien, y sin embargo, pese a eso, tampoco quieren que nosotros los flebólogos, los vasculares, entremos en esos terrenos, pareciera, porque me da la sensación de que no hay mucho interés, digamos. Así que los invitamos cordialmente, pero no tuvimos una respuesta favorable, digamos, de la sociedad de ellos. Pero bueno, lo importante es que estamos acá, y así que voy a presentar primero que nada a Nikos Lavropoulos. Nikos es una eminencia en la flebología, una eminencia en la comprensión de la enfermedad flebológica desde el punto de vista hemodinámico. Where does the venous reflux starts? Es un
es un paper que yo creo que a todos o a mí me motivó muchísimo, a mucha gente, muchas generaciones, dónde comienza el reflujo venoso, y empezamos a entender de a poco este tema que nadie entendía, nadie comprendía mucho, y el día de hoy, gracias a Nikos Lavropoulos y sus cientos de miles de papers, capítulos de libros, etcétera, ha traído luz científica a esta área de la medicina que pareciera que antiguamente era tan, digamos, artística, y el día de hoy cada día más ciencia avala lo que nosotros hacemos. Así que mi gran amigo Nikos, te doy la palabra para que hagas tu presentación. Compartirme. Entonces, gracias, Rodrigo. Estoy muy feliz de estar contigo, los amigos latinos, pero muchos doctores de Brasil también. Y vamos a aprender pocas cosas clásicas y nuevas. Y juntos con mi grande amigo Víctor, vamos a explicar cosas que están importantes para el manejamiento de la enfermedad venosa pélvica. Los métodos de obtención de imágenes más frecuentes están ultrasonido intravascular. Cuanto la verdad hacemos tratamiento para venas ilíacas en la vena cava inferior, venografía, la mayoría del tiempo usamos para diagnóstico y tratamiento en la misma hora, como ultrasonido intravascular, venografía por tomografía computerizada y por resonancia magnética. Y esos pacientes tienen síntomas pélvicos y varices atípicas, como vemos en esas imágenes, varices de la zona vulvar, perineal y glútea, que se extienden abajo de la extremidad inferior de las mujeres que tuvieron embarazos. Usualmente tienen más que 2 embarazos, mas tenemos un pocos casos con obstrucción que no tenemos ningún embarazo. En tales pacientes deben examinarse las venas pélvicas también. Muchos pacientes se presentan con dolor pélvico crónico. Evaluación es necesario un ginecólogo antes de cualquier tratamiento venoso. Por ejemplo, tenemos muchas patologías ginecológicas que están independientes o están juntos con venosa pélvica. Y muchos de esos casos es importante que hacer tratamiento en la patología ginecológica primero. Aquí podemos ver un cateterismo que está seleccionado para vena jugular interna derecha. Y no sé por qué, aquí está en el vídeo, que puedes ver la vena várica izquierda está dilatada con mucho reflujo prolongado. En el mismo paciente podemos ver una tomografía computerizada que tiene muchas varices peri y transuterinas, particular con parte izquierda. Cuando Víctor va a mostrar un poco, cuando hacemos ese tipo de diagnosis, la misma hora hacemos los tratamientos también. Y porque no tenemos algún método que está estándar. 5 años atrás hacemos una publicación en Phlebology para ese protocolo con ultrasonido. ¿Qué lo buscamos? Na vena cava inferior y venas ilíacas, na vena renal izquierda, a venas gonadales, venas peri y transuterinas, tributarias de la vena ilíaca interna o piso pélvico y venas de las extremidades inferiores. Las patologías que buscamos, la obstrucción, reflujo, patrones de flujo, que está importante por la manera que tratamos a los pacientes, variaciones anatómicas. Por ejemplo, tenemos pacientes, como mostrado aquí enfrente, con hipoplasia o aplasia de la vena cava inferior, que en ese caso, a venas gonadales, es posible que está una vena colateral. Y los diámetros de las venas, por ejemplo, para cualquier tipo de tratamiento vamos a hacer. Usamos ultrasonido para guía de intervenciones
y para hacer un seguimiento. En ese protocolo, digamos, un paciente y hacemos una cartografía en lo cuerpo del paciente para mostrar la anatomía verdadera y cómo hacemos la examinación. Empezamos con la vena cava inferior para excluir variaciones anatómicas por obstrucción. Esa es la posición, la aplicación de ventanas acústicas para la vena cava inferior proximal, medial y distal. Y después examinamos las venas ilíacas, la vena ilíaca común, derecha e izquierda. Y después vamos a mostrar los tributarios, la vena ilíaca interna y no plexo ovariano, como vemos aquí. Esa es la ubicación para vena ovárica izquierda, proximal, distal, no plexus ovariano, y la conexión con la vena ovárica derecha, con vena cava inferior, parte distal, y no plexus, lo otro lado. Y por último, de manera transabdominal, examinamos las venas trans y periuterinas. Más o menos, dependiente de la altura del paciente, está 10 centímetros o más bajo del umbigo. Es que esta es una examinación excelente de pie, porque utiliza presión hidrostática. La maniobra de Valsalva se puede realizar sin ninguna interferencia del abdomen. Las venas tienen el diámetro más grande. Las venas trans y periuterinas, afluentes distales de la vena ilíaca interna y las conexiones con el piso pélvico y las extremidades superiores se puede evaluar fácilmente, como es aquí con un transductor lineal, la mayoría del tiempo, y que está fácil, puedes obtener cualquier posición para facilitar ese examen. Ahí empezamos con la ventana transperineal y vamos para parte medial, la unión safenofemoral y directamente la unión safenofemoral, porque algunas veces tenemos conexiones con la vena safena directamente. Un estudiante de escuela de medicina hacer ese esquema para mí, para mostrar los puntos de fuga pélvicos. Empezamos con la parte perineal, que estaba muy fácil con el trastorno lineal. Si vamos un poco más atrás, puedes localizar el músculo gluteal para ver las venas gluteales superior e inferior. La mayoría del tiempo el reflujo está en la vena gluteal inferior. Si vamos un poco más enfrente, puede ver una vena obturator y parte más enfrente del hueso, parte inguinal, que tenemos una conexión usualmente con tributarios no caíal. Aquí tenemos una tomografía computerizada. Yo voy a hacer esa tomografía con un estudiante, una residente de radiología que está en el cuarto año. ¿Qué hacemos eso para cosas de educación? Que mostrar el reflujo en la vena ovárica izquierda, no plexo ovárico, las venas para en periuterinas y na punto de fuga que en esa parte está la parte inguinal, pues de más frente, que conectar con muchas varices en el pie izquierdo. Y ahí, con una rotación lateral, puedes ver en ese paciente el flujo, los sangre va para el corazón con una vena ilíaca interna derecha. A menudo es posible que está una vena ovárica derecha o una combinación con ambos sistemas.
Voy a mostrar otros pacientes para... está importante para el tratamiento, porque en caso que esa vena aquí está dilatada, que si tiene flujo cefálico, no hacemos ningún tratamiento. Y aquí, esos pacientes usualmente están delegados y puedes examinar de manera transabdominal la vena ilíaca, la vena várica izquierda con un traductor lineal. Y aquí está fácil que ver que el paciente tiene reflujo, que la vena está bien dilatada con un diámetro más que 10 milímetros. Usualmente, que está la verdad solamente para la vena ovárica izquierda, si el diámetro de esa vena está más que 6 milímetros, está casi seguro que tenemos reflujo. No todo el tiempo, 90% y más. Pues ese no es la verdad para la parte de la vena derecha. Y ahí pues vemos una dilatación en el segmento medio. Tenemos un signo anatómico que está clásico, que está en el músculo iliosoas. La vena ovárica, todo el tiempo, está sobre el músculo. Y en parte este segmento distal, la vena está duplicada. Podemos ver 2 a 5 venas, usualmente 2 a 3. Un vertebral lumbar 4, usualmente. Y en esa parte podemos ver, distal, que mucho reflujo prolongado a velocidad alta. Si podemos ver ese tipo de reflujo que está espontáneo, con volumen grande, es un signo indirecto para diagnosticar obstrucción en la vena renal izquierda, que voy a mostrar aquí un poco. Y en ese paciente pues, tenemos 3 venas, esta vista transversal, 3 venas ováricas izquierdas inicialmente, que todos con reflujo, y puedes ver venas 1, 2, 3, que tienen diámetros 7 hasta casi 10 milímetros. Y aquí vemos otro paciente que la vena ovárica izquierda está ocluida. ¿Por qué? Porque usamos bobinas para ocluir la vena. Y ahí puedes ver las bobinas aquí. Y no se detectó flujo. Y esa parte es un artefacto clásico de anillo hacia abajo, se ve debajo de las bobinas. En inglés hablamos, ¿cómo es? Comet tail, parece como cometa. Cola de cometa. Exactamente. Gracias. Y en otra parte derecha, pues podemos ver la unión de la vena ovárica derecha con la vena cava inferior. Y en ese paciente, la vena ovárica derecha está dilatada, más de flujo fásico normal. Ese paciente tiene reflujo en la vena ovariana derecha, porque la vena ovárica tiene el mismo color con arteria ilíaca común derecha. Otro paciente allí, vena dilatada con mucho flujo, puedes ver, el diámetro está casi 6.5 milímetros, más el flujo está cefálico y está con velocidad alta. Porque ese paciente tiene reflujo en la vena ovárica izquierda. En ese paciente, el drenaje es por vía la vena ovárica derecha. En ese tipo de paciente, está un poco peligroso porque la tomografía puede mostrar un vena grande que si pensa, tenemos que tratar esa vena por causa de diámetro grande. Más en ese paciente, esa vena está normal, que no hacemos nada. Aquí pues otro paciente que está con una vena ovárica derecha, que se conecta, que está en la boca de conexión, en la unión, que está en un diámetro más que 7 milímetros, y tenemos flujo cefálico. Publicamos ese fenómeno pocos años atrás en esas revistas aquí.
Ahí está otra examinación que está excelente, mas un poco más cara, que no faz todo. Está una secuencia de tiempo con vinografía por resonancia magnética. Aquí podemos ver la vena ovárica izquierda con reflujo. En esa imagen puedes ver las venas pélvicas, mas por otra parte puedes ver la vena ovárica derecha dilatada, mas con flujo cefálico, como mostró en otro paciente con ultrasonido. Y aquí vemos una dilatación en la vena ovárica izquierda y la conexión de la vena ovárica con la vena renal izquierda, que es el diámetro de la está 9 milímetros. En esa parte podemos ver las venas periuterinas y que ellos tienen flujos de dos partes, en parte izquierdo y derecho. Usualmente en posición supina, el flujo está lento, mas el flujo se demuestra fácilmente en la posición de pie durante la maniobra de Valsalva. Las varices pélvicas suelen tener más que 5 milímetros de diámetro. En ese parto podemos ver el flujo de la vena obturadora. Ambas venas obturadoras estaban dilatadas y tenía reflujo saliendo por el piso pélvico. Y ahí puedes ver el reflujo en posición de pie, más que está excelente, puedes ver en vinografía mejor, más con ultrasonido también. Esa vena parece como un anzuelo. ¿Está correcto, Rodrigo? Anzuelo es a fishhook. Como pegar no pesa. Anzuelo, sí, está correcto. Perfecto, gracias. Y aquí tenemos imágenes de la llanosis femoral, la que he dado. En la llanosis femoral izquierda está dilatada con el flujo, que da muchas venas de piso pélvico. Y otra parte del mismo paciente, la llanosis femoral derecha, es normal. Aquí hacemos una exploración medial a la llanosis femoral. Entonces, los ambos lados del reflujo, muchos tributarios que se conectan con venas pelvianas. En algunos pacientes, como Víctor puede mostrar un poco, puede que tengan reflujo solamente en el piso pélvico. En ese tipo de pacientes puedes hacer tratamiento directamente con flebografía o ultrasonido, con partes, no parte perineal, sin hacer flebografía seleccionada, más vamos tenemos una discusión un poco más de frente. Y aquí tenemos venas periuterinas derechas y vena putenda interna profundo con reflujo. En esa parte puede ver úteros y venas periuterinas. En posición de pie está el reflujo enorme, sin esfuerzo. Y en el mismo paciente podemos ver una vena putenda interna profunda, que está dilatada con varices, tiene mucho reflujo. Este tipo de examen es difícil que hacer con transductor, transvaginal. La verdad, en nuestro servicio no hacemos esa examinación hasta desde 2011, porque en un nuevo protocolo con transperineal y transabdominal puedes ver todo, es más fácil por paciente y puedes ver más venas también. Y aquí vemos venas periuterinas izquierdas con una vena obturadora con reflujo, puede ser el reflujo enorme prolongado durante avanzar la maniobra en posición de pie. Esa es la vena obturadora en el mismo paciente. Estos son dos vídeos con un transductor convexo y otro lineal que podemos mostrar cómo fácil para detectar el flujo en posición de pie. Es muy fácil cómo hacer la examinación para venas afén. Tengo que mostrar para ustedes en vivo pocas veces y después, sin mucha experiencia, puedes hacer eso. Y aquí tenemos un paciente para incluir un sistema, una nueva clasificación que Víctor va a hablar en un poco. Esta es una SVP que hacemos con el Dr. Meissner y el Dr. Kilani. Y
mostramos un paciente que tiene reflujo en la vena ovárica izquierda, proximal y distal. Distal tenemos dos venas, arteria está abajo de las venas. Y lo mismo paciente tiene reflujo en la vena inferior gluteal que se conecta con las venas de nervio ciático, que todos tienen reflujo. Puedes ver la vena del nervio ciático de reflujo. Que usar Power Doppler, podemos usar las venas adentro y la fuera del nervio. Es no una vena ciática persistente, es veas adentro del nervio ciático que se conecta con varices en parte posterior lateral del músculo de la rodilla. En este paciente se conecta con la vena safena parva y lo mismo paciente tiene reflujo independiente en la vena safena magna bajo de la rodilla. Y tenemos compresión en la vena renal izquierda, que en el pasado hablamos síndrome de cascanueces. Ahora debemos dejar de usar la palabra síndrome, ya que es engañoso. Ese clásico en tomografía computerizada, el pico de pájaro aquí, porque con aplanamiento de la vena riñón izquierda. Está bien dilatada y la vena ovárica tiene dilatación porque el riñón drena principalmente en esa vena. No en todos los casos, en la mayoría. Algunas veces son venas colaterales en esa parte, en the renal hilum. Right? ¿Cómo vamos a detectar la obstrucción de la vena renal izquierda? En esa imagen puedes ver la vena cava inferior, la vena renal izquierda, la arteria mesentérica superior, la aorta y la vena renal izquierda distal. Está dilatada, aquí tenemos menor diámetro. Usualmente, ese paciente está finos, delgados, con un ángulo aortomesentérico menos que 30 grados y tiene una relación de diámetro y de velocidad más que 5. Es pacientes con frecuencia desarrollo venas colaterales y la mayor parte del flujo se desvía en la vena ovárica izquierda, que se desarrolla reflujo que se extiende hacia los plexos pélvicos. Aquí podemos ver otra cosa. Este es un estudiante de nos, que está una mujer con 22 años. Tiene un índice musculocorporal 19 sin síntomas. A diámetro de la vena renal izquierda está menos que 2 milímetros y distalmente 9 milímetros. Y relación de velocidad es más que 8. Puedes ver la estenosis severa en la parte aquí y no color mosaico que indica turbulencia y la relación de velocidad está 8 aquí. Mas en ese paciente no tenemos ningún problema. Es solo nada patológico. No vamos a hacer nada en ese paciente. Porque no se olvide, está muy importante que cada vez tratamos los pacientes, no las imágenes. Está muy importante. Infelizmente, a 2022, en todas partes del mundo, muchos doctores tratan las imágenes, infelizmente. Aquí tenemos compresión posterior de la vena riñón izquierda. La vena riñón izquierda está comprimida por la aorta y la columna vertebral, como vemos aquí. Es la aorta, la columna vertebral, es en el curso retroaórtico de vena, que tenemos velocidad alta. La vena riñón izquierda de la aórtica se encuentra en aproximadamente el 2% de las personas. Y hacemos un estudio, una correlación entre los trastornos de las venas pélvicas y índice de masa corporal, que mostramos pacientes que tienen un índice de masa corporal menos que 25 usualmente. En ellos, con obstrucción en la vena renal izquierda, tienen
ese índice que está menor que 23. Usualmente en los estudios clínico prospectivo en curso que hacemos ahora, ese índice está más o menos 20. Y ahí tenemos una obstrucción en la vena renal izquierda con reflujo en la vena ovárica izquierda. Puedes ver un flujo retrógrado espontáneo de gran volumen. Es un signo indirecto para diagnosticar obstrucción en la vena renal izquierda. Últimas diapositivas para mostrar obstrucción en la vena ilíaca no trombótica. Aquí tenemos el fenómeno más común, que es la arteria ilíaca común derecha, hacer una compresión, la vena ilíaca izquierda común, sobre la lumbar quinta. Y puedes ver la relación de velocidad está muy alta, más que 5. Y en otro paciente, tenemos las dos arterias ilíacas hacer una compresión que no hay flujo en la vena inferior, en la vena ilíaca común izquierda. Mas muchas veces hacemos otro estudio prospectivo que tenemos una compresión posicional de la vena ilíaca. Puedes ver en posición supina, el diámetro de la vena está 2.5 milímetros. Lo mismo paciente de pie, la vena tiene el diámetro casi 11 milímetros. La estenosis de la vena ilíaca en posición supina se reduce y desaparece a ponerse de pie. En nuestra opinión ahora, en más que 50% de los pacientes. Muchos pacientes reciben stent sin ninguna patología verdadera. Puede ver un poco otros trabajos de Holanda y a Polonia que muestran el mismo fenómeno. Mas ahora hacemos un estudio prospectivo excelente que muestra ese fenómeno que está verdadero. Y ahí tenemos otro paciente con dolor pélvico y plenitud, tiene una estenosis fija. Tenemos compresión en la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca común derecha a la quinta vértebra, sobre la quinta vértebra lumbar. Aquí podemos ver en la arteria, en la vértebra lumbar y el diámetro, que tenemos no posicional cambio de diámetro. Es supino y de pie. Esos pacientes, si tenemos síntomas propios, podemos hacer en el tratamiento. Y ahí tenemos un paciente, esta paciente que examinar con doctor Adriano Souza, ahora participa en ese webinar. Es una mujer de 21 años, presentó con hinchazón y claudicación venosa durante 3 años después del tratamiento de venas varicosas. En esa imagen podemos ver la aorta infrarrenal sin vena cava inferior. Esa vena está gonadal directa, está bien dilatada. Y tenemos muchas venas colaterales pélvicas. Aquí puedes ver la vena várica derecha, está dilatada con flujo cefálico, y la vena várica izquierda con flujo cefálico está bien. Con pacientes que tienen esos fenómenos, es muy importante que no ver solamente el diámetro y las varices en la pelvis, más importante que ver la fisiología, que es la dirección de flujo. Y ahí puedes ver en ese vídeo las venas colaterales con flujo alto. En tomografía computarizada puedes ver esas varices enormes. Entonces, a partir de patología vamos a tratar. Si va a tratar esas colaterales, el paciente seguramente va a empeorar. ¿Por qué? Voy a mostrar en esas imágenes aquí, la verdad, puedes ver un músculo iliosoas, veas ováricas gigantes, y vamos a las venas ilíacas que no tenemos la vena cava inferior. Y ahí puedes ver la ausencia, la aplasia, la vena cava inferior infrarrenal, y puedes ver la vena ovárica derecha izquierda, que están grandes colaterales. Y para concluir el diagnóstico de la enfermedad venosa pélvica, pensa, ¿qué buscamos? ¿Ven? Esta venosa, enfermedad venosa. ¿Qué buscamos? Reflujo, obstrucción o ambos. Buscamos para venas ováricas y vena renal izquierda, venas ilíacas y puntos de fuga pélvicos, vena femoral común y conexiones de Igler, conexiones con las venas de las extremidades inferiores.
En nuestra opinión, la ecografía es la prueba diagnóstica de elección. Otras pruebas como tomografía, venografía por tomografía computarizada o resonancia magnética pueden ser útiles cuando hay imágenes subóptimas o experiencia limitada por ultrasonido. Muchas gracias por el privilegio de estar contigo. Me gustaría invitarlo a Nueva York en mayo al conectarse con la élite del mundo venoso y aprender cosas nuevas en nuestro simposio venoso. Vamos, top sharing. Y Rodrigo, por favor. Excelente, Nikos. Muchísimas gracias. Una presentación realmente espectacular, muy lúcida y muy al día de lo que es el día de hoy, el diagnóstico de esta enfermedad, que es cada día más relevante, más importante en cuanto a los diagnósticos que hacemos los flebólogos y cada día más relevante en cuanto a dar luz a una serie de patologías que antes no entendíamos a cabalidad y que el día de hoy estamos logrando cada día entender de mejor manera gracias a trabajos como los que ha presentado Nikos y a todo el esfuerzo que se ha hecho para tener un real diagnóstico hemodinámico que pueda darnos comprensión de por qué un paciente puede, por ejemplo, tener varices y después de un tratamiento de varices empeorar debido a que tiene una agenesia, por ejemplo, en la vena cava inferior. Cosa que es poco frecuente, pero que puede ocurrir y que es importante tener los diagnósticos acertados. Las venas de las extremidades inferiores no terminan claramente en la ingle, sino que llegan desde mucho más arriba y, bueno, quién sabe en los años que vienen hasta dónde vamos a llegar, ¿no es cierto? ¿Qué tanta arriba vamos a llegar? Así que muchas gracias, Nikos. Quisiera dejar ahora la presentación de Víctor Gornati. Víctor es cirujano vascular y endovascular, PhD de la Universidad de Sao Paulo, MBA también, y es miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía Vascular, del American Virus Forum, y tiene una gran experiencia y una gran, digamos, casuística en tratamientos de enfermedad venosa pélvica. Así que, sin más, quisiera darle la palabra entonces a Víctor Gornati, y posterior a la presentación de Víctor vamos a tener un tiempo para conversar y discutir este interesantísimo tema de la enfermedad venosa pélvica. Víctor. Buenas noches, gracias Rodrigo, gracias por la invitación a toda la sociedad chilena. Y sabes que es muy difícil presentar algo después de Nikos, entonces intentaré hacer mi mejor. Déjame compartir. ¿La ve? ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poco, intentando seguir lo manejo de del desorden venoso pélvico, hablar un poco sobre la clasificación y cómo manejar el desorden. Entonces, tenemos que... ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Gracias, Oliver. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de venas varicosas pélvicas, hay muchas cosas más que pensar. Eso es un término un poco sencillo para algo que es muy complejo. Incluye venas varicosas ováricas, varicocele, venas varicosas vulvares, obstrucciones ilíacas. Entonces, debemos estudiar bien y comprender más. Y el drenaje venoso de la pelvis es algo muy complejo. Entonces, debemos saber que no es aquello que nosotros pensamos habitualmente como solamente la vena ilíaca interna que se conecta con la externa y comunicaba. Debemos comprender que los colectores son ricamente anastomosados y los principales, pero no los únicos, son venas ilíacas internas, ováricas y las venas rectales superiores. Cuando hablamos solamente de los colectores ilíacos internos y sus aferentes, la idea debe ser más clara de que tenemos 4 como grupos de venas que cuando estudiamos el caso debemos saber
de dónde es la probable origen del reflujo. Entonces, el primer grupo, que es de las venas viscerales anteriores, como uterinas, vaginales, vesicales y rectales, entonces viscerales, ¿sí? Las parietales, que incluyen gluteal inferior, obturatoria y pudenda, y las parietales posteriores. Y después, en verde, las extrapélvicas, glúteas superiores. Sabemos que los flebólogos y los cirujanos vasculares ni todos comprenden toda la profundidad de la anatomía venosa pélvica. Entonces nosotros debemos hacer nuestro mejor para estudiar antes de tratar los pacientes, ¿sí? Entonces, la conexión entre pelvis y miembros inferiores es muy parecida como las venas perforantes se comportan en la pierna. El normal es que las venas superficiales drenen la sangre para el sistema profundo, pero cuando hay insuficiencia, el sistema profundo drena la sangre para el sistema superficial. Entonces, mira, los puntos de fuga son muy importantes de comprender porque es casi como una salida normal para una reducción de la hipertensión venosa pélvica. Ellos transfieren la sobrecarga a las venas varicosas en las piernas, ¿sí? Aquí dos imágenes muy, muy bonitas de Kachlik en 2010 publicó en Flebology. Y aquí imágenes nuestras de Brasil que son sencillas pero que se hacen comprender. Aquí hablaré de los 4 puntos más importantes de fuga. El punto P, que comunica el sistema profundo, el sistema venoso pudendo interno con el externo y la unión safenofemoral. El próximo, el punto I, que comunica los sistemas uterováricos y pudendos externos a través del anillo inguinal. El punto G, que comunica el segmento distal de la vena glútea inferior con la vena ciática. Y el punto O, que comunica las venas profundas del muslo proximal con la vena obturatoria. Aquí 3 imágenes muy bellas de Mark Meissner. Entonces, la primera, el punto P, que comunica a través su reflujo hasta una unión safenofemoral insuficiente. El punto G, que comunica una vena glútea inferior con la vena obturatoria. El punto O, que comunica el punto obturatorio con venas varicosas en el muslo medial. Ahora, hablando sobre las zonas anatómicas, porque eso es muy importante para comprendernos esta nueva clasificación que Nikos ha dicho, que ha hecho con Dr. Meissner y Dr. Kilnani. Es una clasificación que visa como que unir las ideas y las formas que nosotros entendemos y clasificamos los desórdenes venosos pélvicos. Entonces, nosotros debemos hablar todos la misma lengua respecto de estas enfermedades. Entonces, las zonas anatómicas, la primera es la vena renal izquierda, ¿sí? La segunda es las venas gonadal, ilíaca interna y pélvica. Están todas juntas en la zona número 2. Zona número 3, las venas extrapélvicas de origen pélvico. Entonces, el reflujo desde la pelvis hasta los genitales y las venas de extremidad inferiores a través de los puntos de escape pélvico, ¿sí? Los puntos de fuga. Y la zona 4 de las venas de las extremidades inferiores. Entonces, la clasificación de los desórdenes venosos pélvicos. Nosotros llamamos del instrumento SPP, porque Symptoms versus in Pathophysiology es conocido como el SEAP para los desórdenes venosos pélvicos y incluye 3 dominios.
el dominio S para síntomas, B para varices y el dominio P para anatómico fisiopatológico. Entonces, S y B van de 1 hasta 3, siguiendo siempre la zona relacionada como he dicho. El dominio P incluye anatomía de las venas abdominales y pélvicas afectadas, entonces PA. Anomalías hemodinámicas asociadas, PH. Y etiología subyacente, PE. Por tanto, en el final se designa como S, 1 hasta 3, B, 1 hasta 3, P, A, H, E. Y esta es una tabla muy buena para comprender que todos nosotros debemos tenerla, por lo menos en lo comienzo, cuando estamos comprendiendo y adentrando en este mundo de tratamiento de desórdenes pélvicas y a esta nueva clasificación. Mira que los síntomas, entonces, si tienen origen renal, S1, origen pélvica, S2, origen extrapélvica, S3, y si estás asociado con varices de la genitalia externa, SA, y si está asociado con varices non safénicas, SP, y si hay claudicación venosa, SC. Para las varices, la misma cosa, si las varices están cerca del hilo renal, V1, si son varices pélvicas, V2, si son varices pélvicas pero con origen extrapélvica, B3. Y la patofisiología, que incluye anatomía, hemodinámica y etiología. Sí, parece complicado cuando empezamos, pero después normalízase. Un ejemplo, el primer ejemplo aquí. Una paciente con dolor pélvico crónico debido al reflujo primario bilateral de vena ovárica, una vena ovárica izquierda aquí dilatada y con reflujo en la flecha negra y que se asocia con múltiples varices pélvicas en la flecha blanca. No hay obstrucción de las venas ilíacas ni de la renal izquierda por examen de ultrasonido que ha sido hecho por alguien tan capacitado porque ha sido entrenado por el doctor Nikos. Entonces la clasificación SVP es S2, B2 y el P. LGV está que es vena ovárica izquierda, R por reflujo y NT porque no hay trombosis, ¿sí? Non-thrombotic. Ejemplo 2, varicosidades vulvares sintomáticas con dolor pélvico debido al reflujo venoso ovárico y ilíaco interno bilateral. Entonces, muchas cosas generando este dolor en las varicosidades vulvares. Entonces, las varices vulvares están asociadas con las venas pudendas internas aquí en la flecha negra y externas, ¿sí? En la flecha blanca. La clasificación S2 y 3A. Entonces, es posible que los síntomas estén en dos lugares diferentes. B, 2 y 3 también, porque están en dos lugares diferentes. Mira, 2 y 3A. Entonces, son varices pélvicas y varices pélvicas con origen extrapélvica y que están localizadas en la región genital. Y el P, mira que grande que se queda. Las venas ováricas bilateral con reflujo, pero sin trombosis. Venas ilíacas internas bilateral con reflujo sin trombosis. Y venas de origen pélvica con reflujo sin trombosis. Es muy importante, ¿sí? Para nosotros no comunicarnos. Y ya tenemos el problema de la lengua, sí, que habla inglés, español y portugués, entonces debemos hablar la misma lengua para comunicar y explicar lo que vemos con nuestros pacientes. Entonces, para los que quieran,
Es una lectura muy recomendada. Este QR code es para el paper de Meissner, Nikos y Kilnani, muy importante, ¿sí? Algunos segundos para los que quieran sacar la foto. Bueno, entonces, empezando a hablar sobre el tratamiento, intenté simplificar, dejar lo más sencillo posible, porque hay muchas cosas y no tenemos tanto tiempo para presentar todo. Entonces, el enfoque ideal para las varices pélvicas, especialmente el reflujo, nosotros debemos comprender que puede ser desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, ¿sí? ¿Y cómo? El tratamiento endovascular nosotros recomendamos para el reflujo de venas ováricas, ¿sí? Y venas varicosas que estén por encima del ligamento ancho. Aquí, entonces, las venas que estén del ligamento ancho para arriba, nosotros intentamos tratar con el tratamiento endovascular. Es una forma sencilla de explicar que fue creada por el doctor Melvin Rosenblatt, cínicos. Entonces, cuando las venas están debajo del ligamento ancho, nosotros recomendamos el tratamiento debajo para arriba. Utilizamos usualmente la escleroterapia. La primera cosa debemos hacer en estas situaciones, una venografía de las venas varicosas vulvares, usualmente con un pinchazo directamente en una de esas venas. Mira aquí cómo se hace el pinchazo. Y entonces vamos a intentar determinar el volumen el volumen de contraste que es necesario para rellenar todas las venas varicosas. Entonces, después, inyectar polidocanol o la espuma, el foam, siguiendo el volumen que se ha mostrado como el necesario para rellenar todas las venas. Y ahora, hablando del tratamiento endovascular, de cuando las varices están de ligamento ancho para arriba, hacemos el tratamiento de arriba hacia abajo. El tratamiento del reflujo tiene como un racional, entonces debemos empezar excluyendo la posibilidad de que haya obstrucción. Es la primera cosa, la más importante, porque si nosotros tratamos una paciente con el reflujo, pero cerramos todos los ejes y en verdad había una obstrucción, estaremos muy probablemente empeorando la situación de la paciente. Entonces, después de excluir la obstrucción, evaluamos todos los ejes, no podemos nos olvidar de nada. Hacemos una venografía con balón en ilíaca interna, si posible. Este balón es como un Fogart, pero over the wire, ¿sí? Hay un pasaje para el guida. Después, tratar todos los ejes de reflujo posiblemente en un solo procedimiento. Aquí tenemos una imagen de obstrucción. Después, aquí una vena glútea inferior que se comunica con una vena ciática, entonces no se olvidar de evaluar todos los ejes. Después utilizando este balón como un Fogart, que es posible porque si nosotros tenemos muchas afferentes venosas que pueden drenar la sangre, si intentamos inyectar el contraste desde el tronco venoso, probablemente si hay como 3 o 4 aferentes que están normales, estos no dejarán que el contraste nos muestre
dónde está el verdadero origen de reflujo, ¿sí? Y aquí tratar todos los ejes de reflujo. Entonces, la vena ovárica, pero también no darse por satisfecho e intentar identificar otras causas, otros orígenes del reflujo y tratarlas, como aquí venas aferentes de la ilíaca interna, como una vena glútea inferior. Entonces, la clasificación adecuada es muy, muy importante, como he dicho, para estandarizar el tratamiento, las publicaciones, porque hoy si nosotros buscamos en Internet, veremos que unos dicen síndrome de congestión pélvica, otros ya utilizan el término más moderno, pero es difícil de comparar y de llegar a una conclusión de lo que es lo mejor como tratamiento para nuestros pacientes. El tratamiento del desorden venoso pélvico siempre debe apuntar la causa. Nosotros no debemos tratar solo lo que vemos y sí lo que está causando el problema. Tratar solo los síntomas pueden, por supuesto, conducir a la recurrencia o incluso al empeoramiento de la afección. Es eso. Muchas gracias. Excelente, Víctor. Muy obrigado. Excelente. Gracias, Rodrigo. Muy interesante y un gusto escuchar a un cirujano vascular y endovascular que la mitad de la presentación se basa al diagnóstico. Porque la verdad es que nosotros somos muy buenos para hacer cosas, nos encanta meter tubos, catéteres, pero la verdad es que lo principal, y ese enfoque que le da Víctor es genial, diría yo, lo principal es un diagnóstico adecuado, con una clasificación adecuada que permita comparar los diferentes tratamientos que se hacen en diferentes centros del mundo, y esos diferentes centros del mundo deben hablar un mismo idioma para que aquellos tratamientos también los podamos comparar posteriormente. Si no, estamos hablando de peras y de manzanas y no vamos a poder nunca llegar a un acuerdo. Y por eso que cuando uno revisa la literatura, los resultados son tan diferentes de un centro a otro en cuanto a las modalidades terapéuticas, misma modalidad terapéutica, en algunos centros tienen excelentes resultados, otros resultados más bien desastrosos. Muchas veces eso pasa porque los diagnósticos no son los adecuados, y ni las clasificaciones, ni las comparaciones de una cosa con otra. Así que me encuentro que una tremenda presentación, genial, te lo agradezco, Víctor, y quisiera darle la palabra a algunos de los colegas que nos están visitando para que conversemos y empezamos a discutir un pelito sobre este tema. Así que en primera parte quería invitar al doctor Daniel Fuchs, que sé que tiene mucha experiencia en este interesantísimo tema, para ver qué te pareció la presentación y algún comentario a nuestro colega transandino. Bien, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Las dos presentaciones estuvieron excelentes y muy, pero muy acertadas en cuanto a, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ambos estuvieron muy moderados en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, los crónicos, dos cosas que voy a rescatar. No se tratan obstrucciones, sino pacientes con síntomas. Entonces, uno puede tener un paciente con una obstrucción y si está sintomático, no hay que tratarlo. Porque si uno lo llega a tratar en forma asintomática, lo más probable es que genere un síntoma. Y ahí se van a tener que agarrar porque no van a saber por dónde seguir tratándolo. Ese es algo que rescato mucho que dice Nikos porque es fundamental y nos ha pasado en cuanto a la evolución de los tratamientos que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, yo estoy más preocupado por las cosas que no quiero hacer que por las que tengo que hacer. Entonces, prefiero poner un stent de menos y no poner un stent de más. Porque después, en todo caso, tendré tiempo para salvar ese error. Pero si yo le coloco el stent a un paciente que no lo necesita, y ahí ya no tengo más remedio. Por un lado eso. Por el otro lado, le quería hacer el comentario del índice de masa corporal que también habló Nikos. En pacientes que tienen un índice de masa corporal bajo,
y están relativamente sintomáticos, nosotros lo que hacemos, o yo lo que hago en principio, lo primero que hago es tratar de aumentarle el índice de masa corporal. Porque aumentándole el índice de masa corporal, en algunos casos, yo le aumento el parénquima del mesenterio. Y aumentándole el parénquima de mesenterio, yo lo que hago es aumento el ángulo aortomesentérico siempre y cuando el paciente tenga una cracker, ¿no? O un síndrome de cascanueces, como solemos decirlo. Así que, digamos, esas dos cosas importantes respecto a lo que dijo Nikos. Y respecto a lo que dijo Víctor, que también me pareció espectacular en cuanto a la moderación en los tratamientos. Digamos, tenemos muchos tipos de tratamientos, muchos esquemas de tratamiento con sándwiches, esclero, con coils, con dispositivos, con oclusores, pero lo más importante, y con stent, pero lo más importante es saber lo que no hay que hacer. Eso es lo que rescato. Digamos, hay clasificaciones que están hablando ahora de que hay que intentar colocar la menor cantidad de stent posible porque hubo muy mal manejo de los stent, hubo un aumento indiscriminado de la colocación de stent y ahora, como estamos volviendo al equilibrio, nos estamos poniendo en equilibrio en ese sentido de los tratamientos. Así que, en principio, eso para poder rescatar para la gente que se inicie en el tema. Excelente. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Creo que estamos todos bastante agradecidos de que las presentaciones estén tan interesadas en el diagnóstico y en un poco esto de hacer lo correcto, digamos, y no hacer por hacerlo. Quería invitar a mi gran amigo, el doctor Marcondes Figueiredo, que lo veo acá con sus audífonos escuchando atentamente la presentación. Él es un experto también en hemodinamia venosa y quería saber un poco qué opina Marcondes un poco de la presentación y cuál es tu visión de esta enfermedad venosa pelviana. A enfermidade pélvica, infelizmente, não é muito vista pelo cirurgião vascular. A maioria do cirurgião vascular olha a varize da virilha para baixo. Ele esquece de olhar o andar de cima, que é o andar pélvico. E que o Nikos e o colega que sucedeu ele, o Vitor, falou muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para o Nikos. Diante de um paciente com a clínica pélvica, além do exame de ultrassom do abdômen, ele pede também o intravaginal? Quer dizer, além do exame de ultrassom abdominal que ele faz e dos membros inferiores, ele pediria também o intravaginal? Marcondes, yo hablé durante mi presentación plática que no hacemos transvaginal desde 2011 porque no es necesario. Mas si no tienes experiencia con un ultrasonido transperineal, es muy fácil que hacer transvaginal. ¿Qué puedes ver con transvaginal? Si tienes varices pélvicas o no, y dirección de flujo. No puedes ver si el paciente tiene problema con la vena várica izquierda, derecha, hipoplasia o plasia de la vena cava inferior. No puedes ver nada para la vena renal izquierda. No puedes ver las conexiones de puntos de fuga. Era un examen muy incompleto. Si hacer ultrasonido regular, de manera transabdominal, transperineal, puede examinar todo, a diafragma hasta los dedos del pie. Puedes cambiar la posición, poner manera hemodinámica, mas está fácil. ¿Qué faltamos? Enseñar a otras personas cómo hacer esa examinación completa y entender cómo hacer el diagnóstico y después el tratamiento correcto. Nikos, Obrigado. Nikos, un comentario. No sé, yo sé que donde trabajas tú, en general las pacientes son todas delgadas y bastante bellas, pero a nosotros nos toca muchas veces ver en la realidad pacientes de índice de masa corporal 30, 35, 40, y una ecografía transabdominal en aquellas pacientes no es tan sencilla, y en mi opinión, en nuestra experiencia muchas veces tenemos que recurrir a la ecografía transvaginal en pacientes de ese peso, digamos, de tonelaje. ¿Cuál es tu opinión, Nikos? Sí, mira, algunas veces tenemos pacientes que por cualquier cosa no podemos hacer una examinación transabdominal completa.
Más a transperineal está fácil, porque si está mucho obeso, la distancia de las veas de su perineum está no alta. Más si está muy obeso, no, es difícil. Más pensa, Rodrigo. Sí, sí. Cada 100 pacientes, ¿cuántos superobesos tienen que tener ese problema? 1 o 0. Esa es la verdad. Sí. Si tiene un poco más peso, tenemos otras maneras para examinar. Por ejemplo, poner a manera de cúbita del paciente, una opción. Otra opción es el P. Y otra opción, si no tienes ninguna opción, puedes hacer intravaginal o hacer, ¿por qué no? Una tomografía computarizada o resonancia magnética. ¿Por qué no? Perfecto. Gracias, Nikos. Muchas gracias. Rodrigo, ¿puedo preguntar para Nikos también? Sí. Claro. Mira, porque aquí en Brasil, yo por lo menos tengo, como siempre hago de esta manera, de ultrasonido transvaginal o pélvico, pero sin flebografía para estudiar antes del tratamiento y sin tomografía y sin resonancia. Me gustaría saber de Nikos, ¿cuándo usted indica la tomografía y resonancia antes del procedimiento? Porque tienes ultrasonido que prácticamente ve todo, todo posible, ¿sí? Es posible que ver todo. Algunas veces, Víctor, es necesario hacer una tomografía o de angiotaco o resonancia, porque tienes otras patologías, y tienes un problema complejo que tienes que ver la imagen todo, en un ventana. Es mejor porque está mejor para tratamiento. Y si ese paciente va a estar en una mayoría, pocos, es mejor que hacer ese examen también. Y la combinación de ultrasonido con tomografía pues da un guía para hacer tratamiento, que usar tomografía solamente para tratamiento. Excelente, Nico. Muchas gracias. Tenemos acá también al doctor Carlos Simkin, que nos acompaña desde el otro lado de la cordillera. Muchas gracias por asistir, Carlos, un gran amigo, un gran flebólogo, tremenda persona. Y quería saber un poco cuál es tu opinión. Placer siempre escuchar a gente que sabe mucho. y algún comentario. Siempre aprendo algo. De Nikos es un fenómeno. No tengo muchas cosas que decir, simplemente rescato algo. Índice de masa corporal bajo. Agrego pacientes con enfermedad del tejido conectivo y tienen hábito manoide. Son flaquitas y tienen muchos hijos. Uno tiene que sospechar varices pélvicas siempre en este tipo de pacientes. Me gustó cómo pone el traductor en la exploración de bipedestación. O sea, cómo lo colocás, lo pones parado y lo puedes hacer inclusive desde atrás del paciente, ¿no? O sea, mirando al paciente hacia adelante y vos te posicionás atrás. ¿Es correcto? Correcto, sí. Nikos, ¿es así? Sí, sí, está excelente porque pensamos muchas, ¿qué pensé en el pasado cuando estaba en la Imperial College? Tenemos un radiólogo que hacer flebografía con tilting table, que está fenomenal, porque con tilting table tiene anatomía propia, fisiológica. ¿Sí? No pienso, ¿por qué? Pues fácil con ultrasonido la misma cosa, más fácil, sin radiación, sin nada, que cuando hacemos primera vez, está más fácil que yo pensaba. Que sin intentar, sin experiencia que yo mostró, puedes hacer, claro. Es más fácil que tú piensas. Nada, espectacular, espectacular. Y después, Víctor, una vez más, te he escuchado en otras oportunidades en Brasil. Sos un tipo muy criterioso, me gustó mucho lo que hiciste. Me quedo con lo que dijiste, tratar todos los ejes de reflujo. Eso es un take-home message fabuloso. Y algo que le agrego es primum non nocere, no hacer daño. Si el paciente está compensado técnicamente, no hagamos nada. Los felicito a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Gracias, Carlos. Acá tenemos a alguien que tiene la mano levantada y no está identificado en el chat, que quería hacer una pregunta. ¿No? Tú personas a levar la mano aquí. ¿Tienen la mano levantada? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, Nikos, una de las cosas que nosotros empezamos a ver mucho en la actualidad, que nos empezamos a compenetrar del tema, es que empezamos a revisar las ecografías de pacientes que tienen úlceras venosas. Y en aquellos pacientes que tenían úlceras venosas y que no teníamos un diagnóstico tan claro de cuál era la patología hemodinámica, no había un reflujo safeno claro, y encontramos en varios, no tengo una estadística clara de cuántos de ellos, pero en un porcentaje importante, que debe ser más de un tercio, encontramos que había un reflujo a través de los puntos de fuga pelvianos, y habían varices pelvianas directamente. Nosotros hacemos ecografía transvaginal de rutina como el método diagnóstico, más que la transabdominal. Y en todas ellas encontramos numerosos varices que acompañan el ovario o el útero, que son de las gonadales, que fácilmente se identifican. Cuando uno hace una ecografía transvaginal es bastante evidente cuando hay varices vaginales, porque es casi como un panal de abejas que está lleno de cuestiones. Y en muchos de estos pacientes con úlcera venosa encontramos eso, y luego nos dirigimos detenidamente a tratar estos reflujo pélvico y reflujo pelviano, que a través de los puntos de fuga producía hipertensión venosa, y, sorpresa, estos pacientes que antes no habían andado bien, mejoraban. ¿Qué opinión te merece, Nikos? Y después, por favor, Víctor, si quieres comentar un poco de eso. Sí, rápidamente, tenemos un pocos pacientes que después que el tratamiento que hacemos para las varices del pie, la úlcera no será y no cicatrizará, y tiene recurrencia. En este paciente vamos a hacer una exploración para abdomen y pelvis. Y la mayoría de ellos podemos ver obstrucción en la vena ilíaca. En algunos casos tenemos reflujo de varices de pelvis o una combinación de obstrucción en la vena ilíaca y reflujo en las venas de pelvis. En esos tipos de pacientes, primero hacemos tratamiento para vena ilíaca, y si ese paciente tiene conexiones con las venas de pelvis, con la extremidad inferior, hacemos tratamiento para varices de pelvis también. Víctor. También pienso lo mismo, y creo que cuando alguien tiene algo tan incómodo como una úlcera, es importante que nosotros estudiemos ya desde el principio la anatomía pélvica, porque no hay por qué aguardar, esperar más tiempo si la persona está sufriendo tanto con algo como una úlcera. Y como has visto, muchas veces ellos tienen los dos problemas, uno por arriba del otro, ¿sí? Sí. Más importante, después de la opinión de Daniel, úlcera, Rodrigo, es una patología multifactorial. Está no solamente reflujo o obstrucción, puede tener problemas con bomba muscular, con obesidad, tenemos problemas que tienen linfedema o flebolifedema, tenemos problemas con artrosis, tenemos problemas con el pie si tiene con, ¿cómo se llama? Flat feet, o pie plano, ángulo grande de arts. Muchas cosas que pensar, es hacer un estudio más global para ese paciente. Más claro, la mayoría si está venoso, alguna obstrucción o reflujo, más con otras cosas también. No nos olvidemos, disculpe que me meta, no nos olvidemos que está muy subdiagnosticado el tema de la suboclusión de la ilíaca. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una úlcera, tanto lo que dice Víctor como lo que dice Nikos, es una lógica pura hoy día que uno piense que tiene que tener un aumento en la presión en algún lado. Entonces, cuando uno piensa que tiene que tener o que tiene el paciente una presión en algún lado, más allá del diagnóstico que uno tiene local, como si fuera una perforante insuficiente o el resto, tiene que intentar descartar que no tenga una suboclusión a nivel de la ilíaca, porque ahí está aumentado
la presión. Entonces, siempre hay que estudiar todo el eje, pero ahora no el eje hasta la femoral, sino el eje hasta la cava. Exactamente, señor. Bravo, Daniel. Es verdad. Un último comentario. Ahora hacemos un estudio que está el investigador principal, está Stephen Black de Londres, que se llama I Guide You. So, hacemos tratamiento para venas superficiales y si la úlcera no cicatriza a 3 meses, con compresión, hacemos ultrasonido intravascular y flebografía. Y si el paciente tiene estenosis o obstrucción, hacemos tratamiento en esos pacientes y vamos a ver si la úlcera será. Es un estudio prospectivo que vamos a empezar ahora. Excelente. Y va a funcionar bien. Vas a ver. ¿Y qué te parece a vos, Carlos, esto que dice su colega? Me parece una idea fabulosa. Coincido con Daniel, trabajamos juntos hace más de 15 años, así que los conceptos vertidos son los mismos que tengo yo. Me gustaría después que me cuenten, después de 3 meses, si la úlcera no cierra, qué es lo que van a hacer. Después de haber hecho qué hacen si la úlcera sigue sin cerrarse. Sí. Estaría bueno también que nos cuenten. Vamos a tener que hacer un Nicos. webinar en 3 meses más de úlcera venosa, entonces. Gran tema. Y porque Gran tema. no cierran, hay úlceras que no cierran en 3 meses, Gran tema. que no cierran. Entonces, ¿qué hacemos con esas úlceras que no cierran después de 3 meses y le hicimos todo? Un poco en mi visión es tan interesante porque como el reflujo pelviano es más alto, me parece que también genera mayor hipertensión venosa, dado que la columna de agua es alta. Entonces, eso genera probablemente problemas más importantes de hipertensión venosa y por lo tanto más ulceraciones o más lipodermatosis. ¿Qué opinas tú, Marcón, que eres un experto en úlceras y experto en edemas? É isso, esse trabalho vai ser muito bom. Qual o N desse trabalho, Nicos? Quantos pacientes vocês estão pensando em agregar? Nicos, eu fiz a pergunta do... Puedo oír porque está How otra many patients are you going to do for this, for your trial? Which kind of patients are you going to recruit? How many patients? Es necesario hacer más que 100, porque este es un estudio prospectivo, está con... se permita cross. Si pacientes con tratamiento superficial y nada no será una úlcera, entonces vamos a hacer las 2 partes o control, el paciente tratamiento también. Por eso necesitamos menos pacientes. E a compressão... Un estudio prospectivo con 2 lados, uno que se trata y otro no. Entendi. Si 3 meses después na grupo que no trata, no úlcera no se cicatrizar, vamos a hacer tratamiento como no otro grupo. Por eso necesitamos por lo menos 100 pacientes. Tá bom, legal. Muito, estou satisfeito. Parabéns, viu? Foram brilhantes os... ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta del panel, del público que quisiera? Rodrigo, tengo una pregunta para ti. Los colegas de los doctores de Chile, tienes muchos centros que hacer tratamiento para venas pelvianas. No, la verdad es que acá en Chile el tratamiento de las venas pelvianas es muy poco. Existen 2 cirujanos endovasculares que están haciendo stents y sándwich o procedimientos de ese tipo endovasculares con cotidianidad, que digamos que lo hacen con mayor frecuencia. El resto no hay ninguna, digamos, de personas que están haciendo mucho más, digamos. En nuestro centro en particular, nosotros desde hace ya 10 años estamos muy abocados al tema de la enfermedad venosa pelviana, gracias a un paper que leí tuyo, digamos, que me llamó mucho la atención, que lo comenté contigo la otra vez, y después de eso empezamos a entender y partimos con un ecógrafo transvaginal, 2, 3 ecógrafos transvaginales, y ahora todos los hacemos el día de hoy, incluso casi, o sea, de rutina, todas las ecografías de las extremidades inferiores incluyen una ecografía perineal siempre. Siempre, eso para nosotros ya es parte de la ecografía Doppler color venoso de las extremidades inferiores, que es una cartografía vascular venosa, que incluye siempre la parte perineal. Y en aquellos pacientes que tienen 12 hijos o más, les sugerimos, si es que no tienen síntomas o no, una ecografía transvaginal, y si es que tenemos sospechas por la clínica
porque vemos que tiene una clínica de varices, ya sea en la zona del muslo arriba, o algunas telangiectasias, y algunas formas clínicas que tú mostraste también en la fotografía iniciales que uno le llama la atención. Les pedimos una ecografía transvaginal en caso de que sospechemos eso de manera ya más dirigida. Entonces, en nuestro centro, que es una realidad aparte, digamos, estamos bastante abocados a eso, pero la realidad, yo creo que la chilena es que hay poco, digamos, énfasis, y en cuanto al diagnóstico, que la prioridad que pusiste tú y que puso Víctor, yo creo que cero. Y por eso que era la importancia de hacer este webinar para la Sociedad Chilena de Flebología y para todos los médicos que nos dedicamos a esto, para aprender más y poder tener mayor cantidad de médicos que están haciendo buenos diagnósticos y gracias a eso buenos tratamientos. Y Daniel, ¿cómo está la asociación en Argentina? Nosotros, yo lo que veo que cada vez se está formando más gente. La formación es buena en los cirujanos vasculares y endovasculares y no tan buena en los intervencionistas. Porque, bueno, no tienen el know-how nuestro y muchos de los radiólogos intervencionistas se ponen a hacer tratamientos en donde no tienen la menor idea. Y es ahí en donde los problemas empiezan a surgir. Y uno recibe pacientes ya tratados y bueno, y ahí nos tenemos que poner a renegar. Pero debe pasar lo mismo, yo creo que debe pasar lo mismo en todos lados del mundo, porque yo veo en todos lados del mundo lo mismo. Y sigo mucho de los radiólogos intervencionistas y la verdad que estos recall que hicieron de los stent que se colocaron de 2 laboratorios distintos en Estados Unidos, yo creo que mucho tiene que ver con eso. Tiene que ver con la sobreindicación que se hizo por la avidez de la necesidad de un tratamiento y que, bueno, y ahora seguramente me da la sensación de que tienen que salir los informes de cuáles fueron los motivos por los cuales se hizo recall. Pero me parece que ese es el equilibrio que yo quiero lograr después de haber hecho tantos tratamientos, tal vez con una sobreindicación de los mismos. Sí, Rodrigo, para ayudar a la gente, ahora tenemos un grupo que ayuda a la gente gratis. Está yo, Kus Desai, que está radiólogo excelente, Bill Mastron, de Norte Carolina, Steve Elias, Tony Gasparis, Steve Black, Kathy Gibson, Mark Meissner. Si quieres alguna ayuda o alguna dirección para cualquier paciente, puede enviar para nos los datos y podemos ayudarte cómo hacer una solución para los pacientes. Muchas gracias, Nico. De nada. Es un tremendo aporte, ¿no? Puros nombres famosos ahí, puros Messi nomás, ¿eh? Aunque no le gusta a los brasileños la comparación. ¿Algún otro comentario de los asistentes al webinar? Ya que en los últimos minutos, son las últimas preguntas. Yo pienso que pues, es un lugar nuevo, esa exploración de tratamiento, no para toda la gente, para la mayoría de la gente. Nada está difícil. Tienes que estudiar, entender las cosas tan simples. No sabemos todo, ¿no? ¿Qué sabemos hasta ahora? Y puedes aplicar. Yo pienso, Víctor, ¿qué es su experiencia? Porque no muchos años que vas a hacer eso. ¿Cómo se entender, hacer tratamiento y diagnóstico para esas cosas? ¿Qué lo quieres decir? ¿Cómo yo empecé a hacerlo? Para hacer ese tipo de tratamiento. Entonces, y diagnósticos. Cuando Rodrigo y doctor Daniel hablaban de cómo es la situación en sus países, me acordé de cómo las cosas son en Brasil, porque ¿quién son los doctores que tienen los pacientes con enfermedad venosa pélvica? Generalmente son los ginecologistas, ¿sí? Entonces, la primera cosa que yo he hecho fue como enseñar a algunos de mis colegas ginecologistas sobre la importancia y la frecuencia
y mismo la posibilidad que ellos tienen que pensar cuando hay una sospecha de endometriosis que no mejoró después del tratamiento, que ellos deben pensar que puede ser una enfermedad venosa. Pero la dificultad es porque ellos hacen el examen ultrasonido transvaginal con el paciente en posición supina, ¿sí? Entonces las venas no están rellenadas, están pequeñas. Y después, cuando hacen una laparoscopia para buscar endometriosis, no las ven, no ven las varices, porque el gas carbónico también presiona las venas y entonces no las ven, excepto en casos cuando las venas están muy, muy grandes. Entonces, para empezar, creo que lo más importante fue esta cuestión de educación de colegas, porque hay como una negación de los ginecólogos que son los detentores, los dueños de los pacientes originalmente. En cuanto a eso, debemos hacer lo que Rodrigo ha dicho, de protocolo para buscar las venas de origen pélvica y cuestionar las pacientes que tienen 3 embarazos o más. Entonces, es eso. Sí, estoy muy de acuerdo un poco con la intención de este webinar también era generar, create awareness, generar, no sé cómo es la palabra en español, pero interés, digamos, sobre este tema en los ginecólogos particularmente. Era una de las intenciones fue inventar directamente a la sociedad de ginecólogos para interesarlo. Ellos, muchos ginecólogos hacen las ecografías ellos mismos, ¿no? Y increíblemente no es parte de su protocolo el mirar la parte vascular. Por lo tanto, tienen informes muy detallados de los quistes o de las otras estructuras anatómicas, sin embargo, vienen sin ningún informe de la parte vascular, que cuando uno después los vuelve a mirar, claro, tienen muchas cosas vasculares interesantes, muchas varices pelvianos o venas dilatadas o venas que están de diámetro muy pequeño o con flujo muy acelerados, que uno dice, oh, chuta. Y sin embargo, venía de una ecografía que también era Doppler y todo hecho por un ginecólogo. Entonces, lo que nos pasa un poco el día de hoy, que nos pasó también con los radiólogos antiguamente, que también las ecografías que hacían los radiólogos de las piernas, y incluso el día de hoy, lamentablemente no nos entregan la información que nosotros necesitamos. Y es por eso que el día de hoy, finalmente los flebólogos o los cirujanos vasculares, tenemos que tomar la ecografía en nuestras manos. Y es nuestra herramienta diagnóstica para poder tener certeza de que lo que estamos haciendo después terapéuticamente es lo correcto. Y solo, lamentablemente, finalmente uno termina confiando en las ecografías que hace uno personalmente o el colega del centro que está formado al igual que uno. Que esa es una de las realidades que yo creo que compartimos todos. Bueno, quisiera dar finalizado el webinar agradeciendo la presencia de Nikos, de Víctor. Ha sido realmente excelente tenerlos a ustedes, muy iluminador. Nosotros seguimos en esta búsqueda en nuestro centro que es Varix, destinado a buscar más respuestas a la parte pelviana, que creo que el día de hoy es una de las fuentes de respuesta de tantas preguntas que teníamos 10, 15 años atrás y no teníamos ni una respuesta. El día de hoy estamos obteniendo respuestas de la región pelviana para eso. En los hombres, para nosotros es re interesante porque también tenemos un interés en analizar la parte pelviana de los hombres, y a los hombres le llama mucho la atención eso, que uno le pide una ecografía abdominal para mirar, digamos, que tenga varices en la pelvis, digamos. Sin embargo, muchas veces esta patología como que la pensamos en la mujer nomás. Sin embargo, es bastante frecuente en los hombres, y el día de hoy nosotros empezamos a hacer ecografías transabdominales en los varones, y hemos encontrado un porcentaje no menor de patología venosa pelviana también, que se manifiesta muchas veces en hemorroides, muchas veces en varicoceles, o en varices de las extremidades inferiores, o a veces en nada en particular tampoco, y solo en varices de las piernas. Así que también los hombres tenemos derecho en esta sociedad misógina a tener varices y venas dilatadas pelvianas. Así que no sé si alguien quiere hacer un comentario respecto a eso, que se me ha ido de ese tema, digamos, de los varones y la enfermedad venosa pelviana. Así que bueno, ha sido un gusto tenerlos a todos.
le agradezco personalmente a Nico, nuevamente a Víctor, su tremenda, excelente presentaciones. Espero verlos personalmente pronto, ahora que ya podemos viajar con mucha mayor tranquilidad. De todas maneras, tengo muy interés en visitar a Víctor, que me gustó mucho su presentación, y Brasil nos queda muy cerca. A Nico seguramente voy a tener que ir a verlo para que me enseñe otras técnicas de ecografía, como me enseñó hace casi 20 años atrás en Chicago. ¿Para qué vamos a decir esos tiempos, no? Pero en Loyola University. Así que tengo las grandes memorias de eso, y agradecerle a todos los que estuvieron presentes y invitarlos a un próximo webinar que más adelante vamos a realizar de la Sociedad Chilena de Filología. Así que muchas gracias y buenas noches a todos desde Chile. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao. Buenas Chao, noches, buenas muchas noches, un gracias. placer. Chao, chao. Que sigan Chao. bien. Gracias. Igualmente.